¿Alguna vez has sentido ese impulso casi incontrolable de mirar una y otra vez el teléfono, esperando un mensaje que nunca llega? No uno cualquiera, sino ese mensaje que debería venir de alguien que dejó una huella en ti. Y no importa cuánto tiempo pase, la pantalla sigue vacía, y el silencio, en lugar de ser paz, se convierte en un ruido constante que invade tus pensamientos. Si has estado ahí, sabes lo desgarrador que puede ser. Lo que pocos te dicen es que ese dolor no solo tiene nombre, también tiene una lógica, una raíz psicológica, y si se entiende, puede transformarse en poder. No estás solo. Todos, en algún punto, hemos anhelado que alguien piense en nosotros con la misma intensidad con la que nosotros pensamos en ellos. Pero, ¿y si te dijera que puedes revertir ese guión? ¿Y si te dijera que existen formas comprobadas de hacer que esa persona, o cualquier otra, comience a extrañarte profundamente, incluso hasta el punto de obsesión silenciosa? Y no se trata de manipular. Se trata de comprender cómo funciona el deseo humano, cómo se enciende el anhelo, y sobre todo, cómo se cultiva la ausencia de manera que deje una marca. La mente humana es profundamente paradójica. Desea lo que no puede tener. Persigue lo que se escapa. Y valora más aquello que amenaza con desaparecer. Este patrón es universal. No distingue géneros, ni edades, ni culturas. Lo que sí distingue es la estrategia. Porque mientras unos corren detrás suplicando atención, otros aprenden a detenerse, y en esa pausa, en ese silencio, se vuelven inolvidables. Y es ahí donde comienza todo. La primera clave es el misterio. En un mundo donde todo se muestra en exceso, donde cada pensamiento se convierte en publicación y cada emoción se filtra por redes sociales, el verdadero atractivo está en lo que no se dice. Piensa en esto. ¿Cuándo fue la última vez que alguien captó tu atención sin contarte toda su vida? Exacto. El misterio no es frialdad, es arte. Es la habilidad de revelar partes de ti con la delicadeza de quien entrega pistas, no respuestas. Cuando eres un libro completamente abierto, te leen rápido y te olvidan aún más rápido. Pero cuando eres una historia contada en capítulos, pausada, con pausas largas entre uno y otro, provocas que quieran más. Porque lo humano es curioso por naturaleza. No soporta los espacios en blanco. No necesitas ocultar tu esencia. Solo necesitas ser selectivo con lo que compartes. Muestra tu sonrisa, pero guarda la historia que hay detrás. Deja que te pregunten, que sientan que no lo saben todo. Porque mientras más tengan que imaginar, más presentes estarás en su mente. Y cuanto más piensen en ti, más crecerá ese deseo silencioso que, en el fondo, es la antesala del extrañar. Pero el misterio por sí solo no basta. La segunda estrategia es la escasez. Sí, ¿cómo lo oyes? En psicología, el principio de escasez no solo aplica a productos, aplica a personas. Lo que es común, se subestima. Lo que es difícil de conseguir, se desea más. Si estás siempre disponible, tu presencia se convierte en rutina. Si contestas cada mensaje al instante, si respondes con rapidez cada vez que te buscan, pierdes ese brillo sutil que solo tiene lo raro, lo especial, lo que parece escaparse. Por eso, empieza a controlar tu tiempo. Aprende a responder con pausa, no como castigo, sino como elección. Haz que tu atención parezca un privilegio, no una obligación. No estés siempre ahí. No saltes de inmediato cuando te buscan. Y sobre todo, cultiva una vida que esté llena incluso sin ellos. No para fingir que eres autosuficiente, sino para realmente serlo. Porque cuando tienes otras prioridades, otras pasiones, otras fuentes de energía, ellos lo sienten. Lo notan en tu ritmo, en tu mirada, en tus silencios. Y entonces, en lugar de sentirse cómodos con tu presencia, comenzarán a inquietarse con tu ausencia. Ahora bien, para que esa escasez sea auténtica, necesitas la tercera pieza de este rompecabezas, tu yo genuino. Nada es más irresistible que una persona que no necesita imitar a nadie. En un mundo lleno de copias, la autenticidad es poder. Cuando eres tú, sin disfraz, sin filtro, sin la necesidad de encajar en moldes ajenos, te vuelves único. Y lo único no se reemplaza. Puedes perderlo, sí, pero no puedes duplicarlo. Muchos caen en la trampa de cambiarse a sí mismos para agradar. De ajustarse a las expectativas del otro con la esperanza de ser aceptados. Pero en el fondo, esa aceptación es frágil. Porque no está basada en lo real, sino en lo fabricado. Y lo fabricado no se extraña, se descarta. En cambio, lo auténtico se graba en la memoria. Las personas auténticas no compiten, simplemente se quedan, incluso cuando ya no están. Y esto nos lleva a una técnica más poderosa de lo que parece,
el arte de irte en el momento exacto. No cuando ya todo se ha dicho, no cuando la energía decae, no cuando el silencio se vuelve incómodo. Irte en lo alto. Irte cuando todavía hay deseo de más. Esa es la diferencia entre dejar una impresión o pasar desapercibido. Porque cuando terminas una conversación en el punto justo, cuando decides despedirte dejando algo sin resolver, no solo te retiras, siembras. Es como el final de una buena serie, ese que deja preguntas abiertas, que no da todas las respuestas, que obliga a esperar por el siguiente capítulo. Esa sensación de anticipación es adictiva. Y ahí estás tú, flotando en su mente, no como alguien más, sino como una historia inacabada. Esa clase de historia que no pueden ignorar, porque quedó pendiente. Y todo lo pendiente, duele. Duele porque no se cierra. Duele porque falta algo. Y lo que duele, se recuerda. Así funciona el deseo. Pero no todo es estrategia. Hay una fuerza interna que lo sostiene todo, la confianza. No la falsa seguridad de quien finge tener el control, sino la serenidad de quien se conoce. La confianza real no necesita gritar. Se nota en la postura, en la forma en que caminas, en cómo miras, en cómo hablas sin pedir permiso. Una persona segura no busca atención, la atrae. No se impone, simplemente se manifiesta. Y esa presencia, esa energía silenciosa que no pide nada pero lo cambia todo, es lo que hace que los demás te extrañen incluso cuando no has dicho ni una palabra. Y si a eso le sumas carisma, el efecto es magnético. Pero cuidado. El carisma no es el espectáculo, no es el centro del escenario. Es la habilidad de hacer sentir bien al otro. De estar tan presente en la conversación, tan conectado, que la otra persona se siente única en tu presencia. Cuando haces eso, cuando logras que alguien se sienta visto, comprendido y valorado, les das una experiencia emocional. Y las experiencias emocionales no se olvidan. Se graban. Se asocian contigo. Y cuando no estás, no solo extrañan tu rostro, extrañan cómo los hacía sentir. Ese es el verdadero poder. Ser recordado no por lo que dijiste, sino por la energía que dejaste. Esa que se instala en el pecho, que se vuelve nostalgia antes de tiempo, que convierte tu ausencia en una especie de eco que resuena en el fondo de sus pensamientos, sin que puedan evitarlo. Ahora bien, hay una tentación que puede arruinar todo este trabajo silencioso, la búsqueda constante de aprobación. Cuando empiezas a obsesionarte con ser aprobado, con recibir atención inmediata, con saber qué piensa de ti cada segundo, pierdes el control. Y al perder el control, pierdes el atractivo. Porque la necesidad constante desgasta. La validación obsesiva cansa. Nadie quiere estar con alguien que se derrumba si no le responden. En cambio, si te permites construir una vida que no gire en torno a esa persona, una vida donde tu felicidad no dependa de su mirada ni de sus palabras, entonces se invierte el juego. Porque la ausencia de necesidad se traduce en magnetismo. Y cuando no corres detrás, ellos comienzan a mirar hacia atrás buscándote. Y ahí es donde ocurre la magia. Cuando dejas de perseguir, te conviertes en el que se queda en la mente del otro. No porque gritaste, sino porque supiste callar. No porque rogaste, sino porque supiste irte. No porque te mostraste, sino porque supiste ocultarte justo a tiempo. Eso es lo que marca la diferencia. Todo esto tiene una base sencilla pero profunda. Lo que escasea, se valora. Lo que se mantiene en silencio, se imagina. Y lo que se retira en el momento justo, se convierte en recuerdo. Pero para que alguien te extrañe realmente, no basta con desaparecer. Es necesario haber dejado una huella antes de hacerlo. Y esa huella no se deja con promesas vacías ni con demostraciones exageradas. Se deja con autenticidad emocional, con una presencia tan genuina que, una vez que se apaga, deja el eco de lo vivido vibrando en quien lo sintió. Por eso, la forma más poderosa de ser extrañado no es a través del drama o el exceso, sino del impacto sutil. Esa clase de presencia que no busca impresionar, sino conectar. Que no intenta dominar, sino influir. Porque cuando alguien se da cuenta de que su mundo era más completo contigo, que su risa salía más natural, que su calma se sentía más profunda, entonces, incluso si no lo dice, empieza a buscarte en cada conversación, en cada espacio vacío, en cada silencio inesperado. Y ahí es cuando comienza la obsesión. No la enfermiza, no la controladora, sino esa obsesión emocional que ocurre cuando una persona reconoce que tú no eras como los demás. Que no estuviste para llenar sus vacíos, sino para compartir tus propios paisajes. Que no llegaste para complacer, sino para aportar. Y que te fuiste no por capricho, sino porque sabías que quedarse cuando ya no había reciprocidad es perderse a uno mismo.
La mente comienza entonces a hacer lo suyo. Empieza a reconstruirte, a reinterpretar cada gesto tuyo, cada pausa, cada mirada que no entendió en su momento. Empieza a encontrar mensajes en tus silencios y a preguntarse qué pensabas realmente cuando estabas ahí, tan presente, pero sin suplicar por nada. Y es ahí, justo ahí, donde nace el verdadero extrañar. Porque no es solo nostalgia, es curiosidad emocional. Es deseo de volver a tener lo que no se valoró cuando estaba cerca. Pero para que esto ocurra, necesitas convertirte en algo más que presencia física. Tienes que ser una experiencia emocional. Porque los rostros se olvidan. Las palabras se borran. Pero las emociones, esas quedan. Queda la paz que sentían contigo. O la chispa. O el misterio. O la inspiración. Sea cual sea tu energía, si supiste entregarla sin venderte, sin rogar, sin necesidad, se vuelve una especie de firma invisible en su interior. Y entonces ocurre lo inevitable. Un día cualquiera, sin que tú hayas escrito, sin que hayas preguntado, aparece un mensaje, una llamada, o un recuerdo que se filtra en forma de canción, de lugar, de aroma. No sabrán explicarlo del todo. Solo sabrán que quieren verte, que necesitan saber qué es de tu vida, que desean volver a sentir eso que solo tú sabes provocar. Ese es el momento de mayor poder. Porque llegas no desde la carencia, sino desde la plenitud. No desde la nostalgia, sino desde la solidez. Y ahí decides si abrir la puerta, si mantener la distancia, o si simplemente sonreír desde tu presente sabiendo que lo lograste, dejar una marca que no se borra. Ahora bien, hay un error que puede deshacer todo este trabajo, el querer provocar que te extrañen como un objetivo forzado. Hacerlo desde el ego, desde la necesidad de controlar al otro. Y ahí es donde muchos caen. Porque empiezan a actuar, no desde su esencia, sino desde un personaje que esperan que el otro valore. Y cuando actúas, te agotas. Porque no se puede mantener por mucho tiempo una versión editada de uno mismo. Eventualmente se rompe, y cuando lo hace, todo el hechizo se desmorona. El verdadero secreto es este: no haces que alguien te extrañe para que vuelva. Lo haces porque tú ya aprendiste a vivir sin depender. Y en esa independencia emocional, en ese equilibrio entre el dar y el retirarte, se construye una energía irresistible. Porque no hay nada más atractivo que alguien que no te necesita, pero que te elige. Y esa es la diferencia entre presencia y dependencia. El dependiente suplica. El presente transforma. El primero consume al otro con su ansiedad. El segundo le aporta tanto que, al irse, deja un vacío que nadie más sabe llenar. Una vida plena es una vida que no gira alrededor de una persona. Y paradójicamente, cuando logras eso, es cuando las personas comienzan a girar alrededor de ti. Porque se sienten atraídas por tu centro, por tu eje, por esa estabilidad que no fluctúa dependiendo de si te escriben o no, si te buscan o no, si te validan o no. Entonces, ¿cómo cultivar ese centro? Con hábitos, con propósito, con disciplina emocional, con espacios de silencio en los que te escuchas, con decisiones pequeñas pero firmes que refuerzan tu autonomía. Decidir no responder de inmediato, elegir no publicar cada emoción, optar por decir menos y observar más. Y sobre todo, por reconocer cuando es momento de retirarte. Porque retirarse a tiempo también es una forma de amar. Y sí, eso puede doler. Porque implica dejar ir. Implica soltar una fantasía. Implica aceptar que no todos van a valorarte cuando deberían. Pero también es el inicio de algo más grande, de tu propia construcción. Porque mientras ellos se pierden en sus dudas, tú estás creciendo. Mientras te ignoran o te subestiman, tú estás creando una versión de ti que será imposible ignorar más adelante, y cuando eso ocurra, créeme, lo van a notar. Tal vez no lo digan. Tal vez no lo reconozcan con palabras. Pero su mente volverá a ti. No por lo que hacías por ellos, sino por lo que los hacía sentir sobre sí mismos cuando estaban contigo. Y eso no se encuentra todos los días. Volverte inolvidable no es cuestión de trucos. Es una consecuencia. Es el resultado de convertirte en alguien cuya compañía se asocia con crecimiento, con emoción, con sinceridad. Y cuya ausencia no es solo silencio, sino carencia. Porque algo falta. Falta esa chispa. Falta ese equilibrio. Falta ese tú. Por eso, cuando alguien te diga que te extraña, que te piensa, que no puede dejar de recordarte, no lo veas como un triunfo superficial. Obsérvalo como la confirmación de que tu presencia no pasó desapercibida. Que tus palabras,
tus pausas, tu forma de mirar, quedaron. Y cuando algo queda, es porque fue real. Ahora, si quieres llevar todo esto aún más lejos, necesitas entender que también puedes cultivar esta habilidad más allá del plano sentimental. Puedes hacer que cualquier persona, amigos, conocidos, incluso colegas, te recuerde con intensidad. Porque las emociones que despiertas, la energía que transmites y el nivel de presencia que tienes en cada interacción trascienden cualquier relación puntual. No necesitas ser el más divertido, ni el más interesante, ni el más guapo. Solo necesitas ser profundamente tú. Con autenticidad, con claridad, con límites y con una estructura emocional tan sólida que cuando no estás, no se siente vacío por costumbre, sino por significado. Y todo esto no se logra de un día para otro. Es un proceso. Es práctica. Es ensayo y error. Es reconocer cuando estás dando demasiado. Cuando estás rogando en silencio. Cuando estás olvidándote de ti para complacer al otro. Y es también saber cuándo detenerte, mirar dentro y corregir el rumbo. Porque nadie extraña lo que no le aporta. Nadie recuerda lo que fue ruido. Pero todos, absolutamente todos, cargan dentro un espacio donde alguna vez alguien les dio calma, energía, inspiración o pasión. Y ese espacio, si supiste ocuparlo, será tuyo por mucho tiempo, incluso si nunca lo vuelves a ver. Cuando comprendes esto, todo cambia. Porque ya no estás compitiendo. No estás rogando. No estás atrapado en juegos mentales. Estás simplemente siendo tú. Construyéndote. Mejorando. Avanzando. Y en ese avance, en ese brillo sereno, en esa vida llena sin depender, otros comienzan a sentir que falta algo cuando tú no estás. Y ese algo eres tú. Cuando alguien empieza a extrañarte de verdad, lo notarás. No siempre por lo que dice, sino por lo que cambia. Cambia su forma de mirarte, de escribirse contigo, de estar presente. A veces es sutil, como una pausa más larga antes de responderte. A veces es torpe, como un mensaje sin motivo que intenta reabrir una puerta. Otras veces es una confesión directa, un te he estado pensando dicho con voz temblorosa. Y aunque cada persona lo expresa distinto, el fondo siempre es el mismo, algo les falta. Y ese algo fuiste tú. Pero no te engañes. El objetivo de todo esto no es provocar que alguien sufra por ti. No es hundir a nadie en la ansiedad de tu ausencia. Es algo mucho más profundo. Es reconectar con tu valor. Es aprender a brillar sin tener que rogar, a ser recordado sin tener que gritar. Porque cuando tú cambias la manera en que te percibes, el mundo también empieza a verte distinto. Y es ahí donde entra el verdadero poder de estas técnicas. No están diseñadas para manipular, sino para despertar. Despertar en ti la conciencia de que no necesitas demostrar tu valor a través del exceso. No necesitas ser todo para alguien para ser alguien valioso. No tienes que llenar cada espacio con palabras, cada silencio con presencia, cada espera con ansiedad. A veces, la verdadera conexión nace cuando uno de los dos se atreve a desaparecer, y en ese vacío, el otro se da cuenta de todo lo que había. Por eso, cada una de estas reglas funciona no como una máscara, sino como una herramienta para pulir lo que ya eres. El misterio te ayuda a proteger tu intimidad. La escasez te enseña a valorar tu energía. La autenticidad te conecta con tu esencia. El saber retirarte en el momento justo te convierte en recuerdo inolvidable. La confianza y el carisma construyen tu magnetismo sin necesidad de esfuerzo forzado. Y la independencia emocional te libera de la necesidad de aprobación, volviéndote naturalmente deseado. Aplicar esto es un proceso. Requiere ensayo. Requiere detenerte cada tanto a preguntarte, ¿estoy mostrando quién soy realmente, o estoy vendiéndome barato por atención? Porque la línea es delgada. Y si no estás alerta, puedes pasarte al otro lado, volverte predecible, disponible en exceso, emocionalmente dependiente. Y eso te aleja, sin que te des cuenta, de lo que realmente te hace inolvidable. No te vuelvas un recuerdo más. Conviértete en esa historia que se repite en la mente del otro. En ese algo que no pueden explicar pero que desean recuperar. En ese vacío emocional que no se llena con distracciones ni con nuevas personas. Y para lograrlo, tienes que empezar por ti. Por tu vida. Por tu rutina. Por las decisiones que tomas todos los días. Porque es muy distinto ser extrañado por lo que hacías por ellos, que ser extrañado por lo que eras contigo mismo. Y cuando logras esto, todo se transforma. Ya no estás reaccionando a sus decisiones. Ya no estás pendiente del mensaje que no llega. Ya no estás atrapado en la espera.
Eres tú quien elige, quien observa, quien establece el ritmo. Ya no eres la sombra que sigue al otro. Eres el sol que ilumina y desaparece, dejando una sensación tan fuerte que se vuelve necesidad. Entonces, la próxima vez que te encuentres mirando el teléfono esperando un mensaje, detente. Respira. Recuérdate lo que vales. Y no porque alguien te lo haya dicho, sino porque tú lo sabes. Porque lo sientes en el cuerpo cuando estás en silencio. Porque lo recuerdas cuando miras todo lo que has superado. Y porque, en el fondo, sabes que la vida es demasiado corta para estar suplicando por migajas emocionales. A veces, quien mejor te extraña no es quien se fue, sino tú mismo, cuando te perdiste intentando que alguien más te valorara. Y ese es el primer paso para reconstruirte, dejar de esperar que alguien te dé lo que tú no te has dado todavía. Atención. Respeto. Paz. Espacio. Amor propio. Cuando lo cultivas en ti, lo demás empieza a fluir. La gente lo nota. Y algunos, inevitablemente, empezarán a buscarte. No porque los hayas forzado, sino porque empezaste a atraer. Y eso es lo que ocurre cuando el silencio no es vacío, sino poder. Cuando la distancia no es castigo, sino elegancia. Y cuando tu presencia no se entrega por desesperación, sino por decisión. Entonces sí, tu ausencia se vuelve inolvidable. Tu energía se transforma en memoria. Y tu nombre se convierte en ese pensamiento recurrente que, por más que lo intenten, no pueden dejar de tener. Hazlo por ti. No por demostrar nada, no por vengarte, no por ganar. Hazlo porque mereces saber qué se siente ser extrañado desde la verdad, desde la autenticidad, desde la libertad. Hazlo porque, al final, todos deseamos lo mismo: ser vistos, ser sentidos, ser recordados. Pero solo algunos logran ser inolvidables. Y tú puedes ser uno de ellos. Gracias por llegar hasta aquí. Si este mensaje te tocó, si algo de todo esto resonó en lo más profundo de ti, es porque ya estás listo para dejar de perseguir y comenzar a atraer. Así que te invito a dar el siguiente paso. Suscríbete al canal y forma parte de esta comunidad de personas que están eligiendo su propio valor por encima de cualquier validación externa. Déjame tu comentario. Cuéntame si alguna vez lograste que alguien te extrañe sin decir una palabra, o simplemente escribe reto aceptado si llegaste hasta el final. Comparte este vídeo con alguien que necesita recordar quién es y lo poderoso que puede llegar a ser cuando deja de mendigar afecto. Y no olvides ver el siguiente vídeo que te dejo aquí. Porque si llegaste hasta aquí, es porque estás listo para lo que viene.